Y voy a seleccionar con ustedes entonces en pantalla lo que estábamos trabajando en Excel. ¿Ya? Bueno, continuamos. Aquí tengo entonces, con ustedes estaba en la transacción número 6 y habíamos reconocido qué cuentas participan en esta transacción de la venta de un mueble de oficina en $400 a crédito documentado. Habíamos colocado entonces las muebles de oficina como una de las cuentas y documentos pendientes de cobro, la siguiente, reconocido que son parte de los activos. En el un caso, la cuenta muebles de activo disminuye y va por el haber, y la otra cuenta, documentos por cobrar activo, aumenta y va por el debe. Por lo tanto, la cuenta deudora siendo activos, voy a colocarle por el lado debe, documentos por cobrar, y la cuenta acreedora en ese caso sería la cuenta de muebles de oficina, y tendríamos por el valor de los $400 tanto por el debe como por el haber. Tenemos entonces las cuentas que han participado en esta transacción y se cumple el principio de partida doble. Vamos con la siguiente. En la siguiente tenemos en cambio la cuenta, cobro de una cuenta vencida por 350. El cobro de una cuenta vencida por 350. ¿Qué cuentas participan, señores y señoritas estudiantes? Caja y cuentas por cobrar. Caja y cuenta por cobrar. Ya, cuentas por pagar. Muy bien, ¿no? ¿Por pagar o por cobrar? Cobrar. Ya, correcto. Por cobrar. ¿Ya? Entonces, usted dice, se cobró ya de un cliente una cuenta vencida por 350. Correcto. Va a recibir usted dinerito 350 con caja. Y por una cuenta pendiente de cobro, 350. ¿A qué grupo pertenecen las dos cuentas, por favor? Activos, pasivos o patrimonio. La cuenta caja. Sigo con ustedes. ¿A qué grupo pertenecen una y la otra? Activos. Y a la primera dice activos. Y la segunda también es un activo, ¿no? Activo. Ya, muy bien. La cuenta caja, siendo activos, ¿está aumentando o está disminuyendo? Aumenta. Muy bien, aumenta. Y las cuentas por cobrar, en cambio de activos, ¿está aumentando o disminuyendo al momento que cobro? Ya cobré de un cliente. Disminuye. Correcto. Ahí sí disminuye, ¿no? Ya, si aumenta este activo, ¿por qué lado debería ir? Por el debe. Ya, correcto. Y si en cambio disminuye este activo, ¿por qué lado debería ir? Por el haber. Correcto. Ya tengo entonces, ya con eso se cumple el principio de partida doble. Tendría entonces en mi pequeño libro diario, voy a colocar las cuentas deudoras, en este caso es caja, y las cuentas acreedoras serían cuentas por cobrar. Ya tengo de 350 por el debe y 350 por el haber. Y ya se cumple el principio de partida doble en la siguiente transacción y está registrado en su libro diario. Vamos a ver, por favor, entonces, la siguiente. Aquí yo tengo la cuenta, digamos, la transacción, compra de muebles para la oficina en $700 y se entrega una letra de cambio a 90 días plazo. Usted, empresa, compra un mueble, sí, para su oficina y a cambio entrega una letra de cambio a 90 días plazo. ¿Qué cuentas son las que participan? Sería muebles de oficina y documentos por cobrar. Ya, ¿por cobrar o por pagar? Pagar creo que es. O sea, pero lo que pasa es que yo digo, muy bien, está hasta ahí, ¿no? Dice, usted compra un mueble, usted compra, pero no paga el contado. Usted se está endeudando, ¿no es cierto? ¿No? Por pagar. Eso, muy bien. Usted entonces tiene un documentito, una letrita, firma. Usted como que se fuera usted a comprar de una comercializadora de muebles y usted compró un mueblecito, ¿no? Y a cambio entonces le hacen firmar una letrita y usted dice debe $700 en una letra. ¿Correcto?
Es una obligación que asume usted. $700 de un mueble y $700 de la obligación. ¿De acuerdo? ¿A qué grupo pertenece la primera? Muebles de oficina. Activo, pasivo, patrimonio. Activo. Ya, muy bien, activos. ¿Y documentos por pagar? Patrimonio. Que diga pasivo. Eso, cuidado, no pasivos. Muy bien, son obligaciones, ¿no es cierto? No, son pasivos, correcto. La primera, muebles, ¿está aumentando o disminuyendo? Al momento que compra. Aumenta. Correcto, aumenta. Muy bien. Y la siguiente, documentos por pagar. Al momento que usted se endeuda, dice, yo compré este mueble, pero me endeudé. Dice, no, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Disminuye para usted la deuda o estaría aumentando deudas al momento que compra crédito? ¿Qué dice, señorita? ¿Le aumentó o disminuyó a usted? Usted se fue a un almacén, compró un mueblecito para la oficina, ya trae el mueble, pero no pagó al contado. Usted firmó una letrita de cambio y dice, tengo deuda. ¿Aumentó o disminuyó? Aumenta. Correcto. Aumentan las deudas, dice nosotros. No, porque ya se endeudó, dice. Ya les va a pasar algún momentito a ustedes, ¿no? Ya empiezan ustedes a endeudarse, ahí van a decir, cierto que me aumentan, ¿no es cierto? No, ahí aprende facilito la contabilidad, porque ya empieza a endeudarse usted mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si aumenta este tipo de activo, ¿por qué lado debería ir? ¿Por qué lado debería ir este tipo de activos si aumenta? ¿Debe o haber? Por el haber. Cuando aumentan los activos, ¿por qué lado van? Por Por el el haber. debe. ¿Por el haber o por el debe? El debe. Por el debe. Eso, muy bien. Cuando aumentan activos, van por el debe, ¿ya? Y los pasivos, cuando aumentan, ¿por qué lado deberían ir? Por el haber. Correcto. Ahí se cumple justamente la naturaleza de las cuentas. Los pasivos aumentan por el haber, los activos aumentan por el debe, y ya tenemos colocado, ¿no? Ahora sí vamos a colocar en mi pequeño libro diario. Dice que las cuentas deudoras primero van, es decir, muebles de oficina. ¿Cuánto es? $700 por el debe. Y las cuentas acreedoras o por el haber sería documentos por pagar. ¿Ya? Los $700 por el haber. Y ese cumple el principio de partida doble. Tenemos hecho el asiento contable. Sí, muebles contra documentos por pagar. Vamos las dos últimas transacciones. Esto es importante ir reconociendo. Cancelación de una cuota vencida de la hipoteca por $350. Usted va a cancelar la cuota de la hipoteca, sí, de cuota de una hipoteca por 350. Usted se va a la cooperativa, al banco, la financiera y procede a pagar una deuda de una hipoteca que tiene usted. ¿Qué cuentas participan? ¿Alguien me puede decir qué cuentas han participado? La cuenta hipoteca ¿Ya? Y ya, hipotecas por cobrar o por pagar. por pagar. Correcto. Ya, y otra cuenta más. Usted cancela. Dice. Correcto, la cuenta caja. Ya, las dos nomás, ¿no? Usted va y dice, voy a pagar la cuentita. Algún momento la viste, se ha ido con su pariente y dice, vamos a pagar una deudita que tengo en la cooperativa. Y usted va con su platita con 350. Paga con caja. ¿De qué? De una hipoteca, de una obligación que tenía a largo plazo, que decimos, ¿no? La hipoteca por pagar. Ya, le voy a colocar 350 de valor y 350 de valor. Correcto. Esta, la primera, hipotecas por pagar. Activo, pasivo, patrimonio. Patrimonio. Hipotecas Pasivo. por pagar, por pagar.
Acordarse que todo lo pendiente por pagar son obligaciones y es un pasivo. Repasarás bien esa partecita, ¿no? Verá que son obligaciones. Las obligaciones son pasivos. ¿Se acuerda que hablábamos de corto plazo y de largo plazo? Los de corto plazo ya teníamos las cuentas y los documentos, incluso proveedores, ¿ya? Y las de largo plazo, las hipotecas que superan un año. Son obligaciones que superan un año. Caja es una cuenta de activo, pasivo, patrimonio. Diego. Ya, correcto. Ya tenemos. La primera, hipotecas por pagar. Si usted procede a cancelar una obligación que tiene, esta hipoteca se va a pagar. ¿Le aumentó o le disminuyó al momento que canceló usted parte de esto? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Ya, disminuye, correcto. Obligaciones disminuyen. Y la cuenta caja, al momento que fue a pagar con dinerito, ¿sí? ¿Aumentó o disminuyó su dinero? Disminuye. Ya, correcto. También disminuye. Ambas cuentas disminuyen. Muy bien. La primera, siendo pasivos que disminuyen, ¿por qué lado debería ir? ¿Debe o haber? Por el debe, ya correcto. Por el debe disminuyen y por el haber aumentan los pasivos. ¿Y los activos para que disminuyan por qué lado deberían ir? ¿Debe o haber? Los activos. Por el haber, correcto. Eso ya se cumple el principio de partida doble, ¿no? Eso, por favor, repasen bien esa partecita, ¿no? Y ya tengo las cuentas que van por el debe, dice hipotecas por pagar, correcto. El valor es de 350. Y por el haber iría la cuenta caja, que está disminuyendo 350. Y ya se cumple el principio de partida doble relacionado con este tipo de transacción. Entonces salió dinerito, disminuyó caja. Hipotecas por pagar le puse por el debe, ¿por cuánto qué? Por cuánto disminuyó esa obligación, que es un pasivo. Eso me está diciendo. Yo muchas veces voy a darles la transacción, por ejemplo, el asiento contable y les digo, la cuenta hipotecas por pagar está, en este caso, es parte de un pasivo que está disminuyendo. Y la cuenta caja es parte de un activo que también está ¿qué? Disminuyendo. Puede ser la primera respuesta. La respuesta A, la respuesta B, la respuesta C. ¿Cuál de ellas es la correcta? Entonces, de acuerdo a este tipo de transacción. Vamos a la número 10. En la transacción número 10 dice cancelación de una letra de cambio vencida. ¿Sí? Ya, usted procede a cancelar una letra de cambio vencida por $200. ¿Qué cuentas participan, señores estudiantes? ¿Cuáles serían las cuentas que participan? Sería un documento por pagar y caja. Ya, vamos a ver entonces. Usted dice, ya, un documento correcto, letra de cambio. Dice documento por pagar, correcto. Y la cuenta caja. Muy bien. Entonces tengo un documento porque es letra de cambio, primero documento. Como usted vencida porque usted procede a cancelar, documento por pagar y caja $200. Muy bien hasta ahí. ¿Qué cuentas, a qué grupo pertenecen cada una de ellas? Documento por pagar, activo, pasivo, patrimonio. Son obligaciones. ¿Ya? Pasivo. ¿Perdón? Pasivo. Es un activo Pasivo un y pasivo. activo. Eso, es un pasivo el primero y un activo el segundo. Muy bien. Activo, entonces pasivo, documento por pagar. Aumenta o disminuye. El primero. Porque procede usted a cancelar obligaciones. Disminuye. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice disminuye, correcto, porque es una deuda. Disminuye. Y la segunda, aumenta o disminuye. La cuenta caja.
Usted está pagando, ¿sí? Con dinerito. ¿Ese dinero le está aumentando o le está disminuyendo en el momento que paga? Disminuye. Muy bien. Ya tenemos entonces dos cuentas que disminuyeron, ¿no es cierto? ¿No? La cuenta entonces de pasivo también disminuye y de activo disminuye. Si disminuye ese pasivo, ¿por qué lado debería ir? Si disminuye El debe. eso, correcto, por el debe. Y la otra, si disminuye activos, ¿por qué lado debería ir? Por el haber. Ya muy bien. Y ya tengo el principio de partida doble. Lo único que hago es pasarle en mi pequeño libro diario para hacer mi transacción, mi asiento contable, perdón, no, y procedo a hacer el asiento correspondiente. Yo tendría entonces, por el lado del debe, iría documentos por pagar y por el lado del haber iría la cuenta caja. Los 200 por el debe y 200 por el haber. Y ya tengo mi transacción. Es facilito cuando usted reconoce las cuentas. ¿Qué cuenta va por el debe y qué cuenta iría por el haber? Y ya tenemos en esta número 10. Y por último vamos a la transacción número 11. ¿Ya? Aquí tenemos una transacción que me está diciendo de la siguiente manera. Dice, se compra equipo de oficina por 3,500, de los cuales 60% cancela usted en efectivo. Y la diferencia le conceden un crédito personal, le confieren un crédito personal. ¿Qué cuentas participan, señores estudiantes? La primera, ¿qué cuenta le pondría? A ver, ¿qué cuenta le pongo? Equipo de oficina. Muy bien, equipo de oficina, correcto. Le voy a ponerle los 3,500 dólares. De este equipo de oficina, usted cancela 60% en efectivo. ¿Qué cuenta? Caja. Muy bien. Caja va usted el 60% en efectivo. Yo le pondría de los 3,500 multiplico por el 60% que cancelo en efectivo. Sería 2,100. Y por la diferencia, ¿cuánto falta para la diferencia de los 3,500? Ya me da una diferencia, ¿no? Dice, se confiere crédito personal. Ese crédito personal, ¿qué cuenta le pondría? Ese Cuenta crédito, por pagar. ya, cuentas por pagar, correcto, porque usted asume que obligaciones, ¿cierto? No, no es con documento, es simplemente con un crédito de persona a persona, significa, pero eso, o sea, por eso se llama personal. Entonces, como le conozco, le doy el crédito, no se preocupe, usted como me está comprando mi almacén, entonces usted está yendo a comprar un equipo, paga un 60% de contado, es decir, en efectivo o con caja, y por la diferencia usted asume una obligación, una cuenta por pagar. Sería 3,500 menos 2,100 y faltaría 1,400 por pagar. Y ya tengo entonces mis valores correspondientes. La primera, equipo de oficina. ¿A qué grupo? Activo, pasivo, patrimonio. Equipo de oficina. El equipo de oficina. ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? Ya, es un activo. La cuenta caja, ¿es un activo, pasivo, patrimonio? ¿O pertenece al grupo? Activo. Ya, es un activo. Y las cuentas por pagar, obligaciones, activo, pasivo, patrimonio. Pasivo. Ya, muy bien. Ya tengo reconocido a qué grupo pertenece. La primera, el equipo de oficina, al momento que compro, aumenta o disminuye. Al momento que compro, esta cuenta, este equipo de oficina, ¿está aumentando o está disminuyendo? Aumenta. Ya, muy bien, aumenta. Caja, ¿está aumentando o disminuyendo al momento que pago? Disminuye. Ya, disminuye, muy bien, ¿no? Disminuye. Las cuentas por pagar, mis obligaciones, ¿me aumentaron más mis obligaciones o me disminuyeron al momento que me endeudé? ¿Aumentaron o disminuyeron? Aumenta. Eso, aumenta, ¿no? Por eso dice usted,
Oye, me endeudé, pagué una partecita al contado, pero me endeudé, dice. Todavía sigo debiendo. Aumentaron, ¿no? Ya. Los activos cuando aumentan, ¿por qué lado deberían ir? Rapidito, ¿quién me dice? Por el debe. Ya, muy bien. La cuenta caja cuando disminuye, ¿por qué lado debería ir? A ver. Por el haber, correcto. Y las cuentas por pagar cuando aumentan, ¿por qué lado debe ir? Verá que es una A ver. obligación. Ya, A ver, por igual. el haber. Ya, cuando aumentan las deudas, las obligaciones o los pasivos, van por el haber. Y cuando disminuyen, van por el debe. Y ya tengo aquí la última transacción para ser colocado en justamente en mi librito diario. Las cuentas deudoras primero le coloco. La primera dice equipo de oficina. Y las cuentas acreedoras irían caja y la otra cuenta es cuentas por pagar. Las dos cuentas acreedoras o por el haber. La una es por el valor de $3,500 por el debe y cancelo $2,100 por el haber, sale de mi bolsillo y me endeudo $1,400, me endeudo. Y ya tengo entonces mi principio de partida doble, ¿no? Y estos serían, por favor, reconocimiento de qué cuentas participan, a qué grupo de cuentas pertenecen, si aumenta o disminuye, y si ese aumento de activo, pasivo, patrimonio, su naturaleza de cuentas. Si es una cuenta que va por el debe o una cuenta que iría por el haber. Hemos reconocido en este tipo de ejercicios las cuentas, por favor. Ese va a ser un primer caso. ¿Ya? Hasta aquí, por favor, tenemos parte del primer tema que quería con ustedes compartir. Y vamos simplemente a un ejercicio último que me queda de impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Por qué les hago nuevamente recalcar esto? Porque en base a esto están los ejercicios. Aquí tenemos el cálculo del impuesto a la renta. Vamos a hacerle que usted, en el caso de ser una persona bajo una relación de dependencia laboral, que tenga algunos tipos de beneficios de ley, pero también tenga algunos descuentos, ¿sí? Que también estipula la ley. Aquí he colocado el cálculo, calcular el impuesto a la renta a este año, le hemos puesto de un trabajador en relación de dependencia laboral, el mismo que gana mensualmente. Vamos a colocar aquí, yo tengo, por favor, tengo para una persona natural, esto van a manejar ustedes algún momentito ya en forma real, cuando ya suman un puesto en un tipo de empresa o institución, y tendrían que calcular de esta manera sus impuestos al año. Entonces vamos a ver, tengo un sueldo básico mensual, voy a ponerle sueldo básico mensual, tiene un valor, voy a ponerle acá de $1,200. ¿Sí? Aquí dice un mensual básico de $1,200. A este le voy a sumarle, ¿ya? Vamos a colocarle todos los beneficios de ley. Dice más $90 de un bono de responsabilidad. Voy a ponerle aquí bono de responsabilidad. Un total de $90. Todo esto es en forma mensual que me están dando. $300 en horas extraordinarias. Le voy a ponerle más. Sigo con, y aquí le voy a ponerle horas extraordinarias. Son $300. ¿Ya? Y comisiones, $215. También voy a sumarle las comisiones. Comisiones son $215. ¿Ya? Hasta aquí tengo, voy a calcular un total ingresos que va a percibir este tipo de trabajador. Sumado el total de estos valores me da $1,805. Voy a colocarle con miles y decimales. ¿Ya? Y tendríamos con ustedes en total, voy a colocarle miles y decimales, y tendría $1,805. Verá que estoy tomando en cuenta los ingresos que he percibido en ese mes ese trabajador. ¿Ya?
Bueno, de aquí nosotros vamos a establecer cuáles serían los diferentes egresos que se incurre el trabajador. Uno de los egresos, aquí voy a ponerle, voy a ponerle aquí, pongámosle aquí una columnita para irle colocando de esta manera. Profe, Los ingresos, sí, dígame. disculpe, estamos haciendo esto para una persona natural, ¿verdad? Sí, una persona natural. Solo una persona natural. Y si fuera una empresa, eso de horas extraordinarias, comisiones, ¿serían ingresos o egresos? No, también son ingresos. Todo lo que son estos son ingresos. ¿Sí? Ah, ya, profe, Son los gracias. ingresos, correcto. Vamos a ver ahora egresos. Egresos, ¿no? Aquí es importante irle clasificando los ingresos y los egresos. Aquí en los egresos nosotros tenemos uno de ellos que corresponde aquí. Si tiene como gastos en forma mensual, tengo alimentación. Voy a colocarle entonces por ley, ¿no? Uno dice alimentación, ¿ya? La alimentación me da un total de alimentación de $120 mensuales. ¿Qué gasto? Por eso es importante hacer una proyección de egresos. Educación, $90. Y le voy a ponerle aquí educación. Ya, educación era por un total de $90. Voy a ponerle los $90. Ya tengo los dos egresos. Pero también hay otro egreso más que se calcularía, que aquí mismo les dan el ejercicio, el aporte al IES es el 9.45. Aquí voy a ponerle aporte IES es el 9.45. ¿De qué? El 9.45 se calcula de los, aquí le pongamos también que sea, ¿no? 9.45%, que sea del total de los ingresos. Y el total de los ingresos tengo 1,805. Y el aporte que hace es el 9.45. El trabajador, es decir, me da un total, le pongamos con miles y decimales. ¿Ya? Un total de 170,57. Ese 170,57 es calculado del total de los ingresos, de 1,805 que tenía de ingresos y el 9.45. ¿Ya? Y ya tengo total, aquí voy a ponerle total egresos. Sumaría el total de estos valores correspondientes y me da 380,57. La diferencia entre estos dos valores que me da, aquí voy a ponerle un signo igual, ya, la diferencia me daría un tipo de beneficio o utilidad, si ustedes ponen así, utilidad antes de impuestos, directamente. Aquí no tiene que calcular nada de, simplemente es un trabajador, tendría una utilidad antes de impuestos o un beneficio antes de impuestos. El total de ingresos, que es 1,805, menos 380,57, me da una utilidad de 1,424,23. Esto es en forma que mensual. ¿Ya? Al mes. De este mensual voy a verle el beneficio o lo que nosotros le llamamos base imponible anual. Es decir, que a este valor de 1,424,23 le multiplico por 12 y tendría un total, en este caso, vamos a colocarle que sea con miles y decimales, esta base imponible de 17,093,13. Este se informa que anual. Ese es el beneficio antes de impuestos. Este beneficio antes de impuestos que le he calculado en forma anual, voy a buscarle en la tabla de base imponible, 17,093. Y estos 17,093 están entre, verá que hablamos de 17,000, aquí voy a ponerle el dato para buscarle, ¿no? Voy a colocarle el datito que tengo aquí, con este ya estamos, aquí tenemos 17,093, ya. Este es mi dato, 17,093 que tengo que buscarle en la tabla de base imponible, ¿no? Y por lo tanto tendría, ¿en dónde se encuentra? Aquí está el límite inferior y aquí está el límite superior. Este está entre 14,360 a 17,950. Está dentro de esto, está los 17,093. ¿Sí?
Entonces, por lo tanto, para mí, este datito que le voy a pintar así, ¿no? Justo en esta fila, ¿sí? En esta fila que tengo aquí, pongámosle así, en esta filita se encuentra el valor que yo quiero. Entonces, para el cálculo del impuesto, voy a ponerle aquí arribita, el impuesto a la renta. Entonces, vamos a calcular utilizando la formulita que les puse. El impuesto, fracción básica, ¿sí? Más, abrimos un paréntesis, ese porcentaje multiplicado por, en este caso le decía, la cantidad de excedente, es decir, la utilidad antes de impuesto menos el límite inferior. Le ponía LI, límite inferior. ¿Ya? Esta sería prácticamente mi fórmula que voy a utilizar. El impuesto a la renta va a ser igual. ¿Cuánto me da el impuesto a la fracción básica pintadita? Aquí tengo en la columna 1, 2, 3. En la tercera columna tengo $155. Voy a poner 155. ¿Ya? Y a esto le voy a colocar, ¿qué porcentaje es el que me está dando aquí? Me da el 10%. Voy a ponerle 10%. Y este multiplica a la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos tenía 17,093,13. Menos el límite inferior de esta tablita. El límite inferior me da de 14,360, que está justo en donde está la primera columna, donde está pintado, ¿no? 14,360. 14,360 y tengo de esta manera para aplicar la fórmula. El impuesto a la renta me daría igual. Yo tendría entonces los $155 y voy a hacer la operación indicada dentro del paréntesis. Sería entonces los 17,000. A ver, apliquemos aquí, ¿no? De una vez voy a aplicar aquí una especie de una formulita de una vez, ¿no? Entonces aquí pondría los 17,093,13. Le resto menos los 14,360. ¿Ya? Me da entonces, me da 2,733,30. A este rubro yo le voy a multiplicar de una vez por el 10%. Y me da 273,31. Por lo tanto, el impuesto a la renta va a ser igual. Los $155 que tengo de algo básico, más le sumo el valor que me dio del 10% de la cantidad de excedente, y lo que tiene que pagar prácticamente esa persona, ese trabajador de impuesto a la renta, va a ser un total de 428,31. Sí, de impuesto a la renta. Si usted dice, yo quiero calcular cuánto le quedaría en total líquido, este es el impuesto a la renta en forma que anual. Si hacemos una especie de provisión, cuánto tiene que ir guardando mensualmente para pagar, simplemente pondría aquí impuesto a la renta y le voy a calcular en forma mensual. El total que tengo en forma anual le divido para 12 y me da en forma que mensual. Este sería lo que usted tendría que ir guardando, provisionando mensualmente si va a tener ese tipo de ganancia. Tendría que ir para el impuesto a la renta 35,69 en forma mensual e ir guardando para que al final del año tenga que pagar los 428,31. Esto sería en forma anual y en forma mensual. Es lo que le pido que me calcule usted del pago del impuesto a la renta. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Por favor, señores estudiantes. Mira que estoy utilizando parte de este trabajador haciendo sus cuentas de ingresos a un lado, sus cuentas de egresos a otro lado, e incluso aquí colocando, solo he puesto de alimentación y educación y el aporte del IES calculado del total de los ingresos. Hemos hecho una resta entre total ingresos menos total egresos. Me ha quedado una diferencia en forma mensual.
Le multiplicamos por 12 para sacarle en forma que anual. Y a este dato le buscamos en la tabla de los 17.093, buscamos en qué rango. Límite inferior le he puesto aquí, límite superior le he puesto acá. Entonces, aquí tenemos entre 14.360 a 17.950. Está este dato de 17.093. El impuesto a la fracción básica me da 155. El porcentaje me da el 10%. De la cantidad de excedente significa el total de la utilidad antes impuestos menos el límite inferior que tengo de 14.360 y esa diferencia le multiplico por el 10% y le sumo más los 155 que me daría el total de impuesto a la renta en forma anual. Si le divido para 12 me da el impuesto a la renta en forma que mensual. Eso les puedo pedirles a ustedes en ese ejercicio del examen de logros. ¿Sí? Preguntas, señores, señoritas estudiantes, antes de finalizar este tema. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, hasta aquí es el tema de la clase que yo quería compartir con ustedes. Tengo un tema para el día jueves último, que es parte que prácticamente el proceso contable para empresas de tipo comerciales. Entonces, ahí solo voy a dar unas referencias de algunos temitas pequeñitos que van a ser parte de ese examen para el día viernes. Sí, por favor, repasen, vean, verifiquen bien lo que yo les di justamente en las aulas virtuales, vean los documentos, está tomado en cuenta para ese examen, ya tienen la hora determinada, por favor, tomen muy en cuenta eso. Por favor, algún estudiante que tenga inconvenientes en las notas, revisarán de una vez, porque el examen de logros solo sumo, y de ahí se verifica qué estudiantes se quedan para supletorio. Bueno, hasta aquí vamos a quedar, que tengan un bonito día, nos veremos. Listen, disculpa una preguntita. ¿Ya? ¿Tenemos que pagar unos $5.10 todos para rendir el examen de logros? Decían que el presidente de curso trate de ir colocando, pero eso consultarán justamente ¿cuál es su tutor de curso? Es Pero, que nuestro tutor nos dijo que sí tenemos que pagar los ya, $5 con 10 porque es un derecho para dar el examen de logros. ya, entonces eso, por favor, entonces como yo no tengo mucho en cuenta eso, pero de una vez tratarán de ver si es que pueden cancelarlo vía una cuentita lo que tienen del ITCA para que puedan rendir. Sí, por favor. Un bonito día. Que les Ya, vaya Inge, muy bien gracias. y un excelente día para ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Inge, Hasta gracias. luego, Muy Inge. bien. Hasta luego, Hasta luego, profe. Inge, Hasta luego. gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego.